Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio correspondiente a la metodología de la investigación. Nuestro proyecto se titula Preservar la lengua nativa guaumeo a través de una aplicación móvil con estudiantes indígenas guaunán y mestizos del segundo ciclo del Colegio Compartir Recuerdo IED. Los integrantes somos Natalie Fuentes, Nelson Jiménez y quien les habla, Ana Castilla. Pregunta de investigación. ¿Cómo preservar la lengua nativa guaumeo a través de una aplicación móvil con estudiantes indígenas guaunán y mestizos del segundo ciclo del Colegio Compartir Recuerdo IED? Objetivo general: preservar la lengua nativa guaumeo a través de una app móvil con estudiantes indígenas guaunán y mestizos del segundo ciclo del Colegio Compartir Recuerdo. Objetivos específicos. Objetivo 1. Identificar el nivel de lengua nativa guaumeo y mestiza con estudiantes de segundo ciclo de la IED Compartir Recuerdo. Segundo, diseñar una aplicación móvil que contenga material audiovisual sobre los vocablos y comandos básicos de la lengua nativa guaumeo. Tercero, ejecutar el diseño de la app móvil para dispositivos Android. Y cuarto, evaluar el proceso de aprendizaje de los vocablos y comandos básicos de la lengua nativa guaumeo mediante el uso y utilidad de la aplicación móvil Kipar. Doy el paso a mi compañero Nelson Jiménez para dar continuidad con el marco teórico. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bueno, en este capítulo 3 de metodología eh, hay que hacer referencia al marco teórico para poder encontrar ese sentido y esa coherencia con lo que se pretende aplicar dentro del proyecto. Es así como retomamos ese marco teórico que está organizado en 5 aspectos: antropología cultural, lingüística antropológica, lenguaje nativo, sociolingüística y aplicaciones móviles. La antropología cultural, evidentemente, al otro costado vemos cómo aborda a los autores que hablan o mencionan este concepto, seguidamente los otros que también corresponden a cada uno de los conceptos. Entonces, como verán, cada autor está referenciado en el documento. De allí podemos encontrar fragmentos de lo que nos pretenden decir en relación al concepto. Entonces, antropología cultural, pues hace referencia a todos los aspectos comunes que caracterizan una comunidad. Y así lo cita Cota, lo cita Martínez y lo cita Marvin Harris con ciertas especificidades que da cada uno. Esa antropología cultural se conecta con la lingüística antropológica, que son ya comportamientos propios de la lengua de cada cultura. Es allí como hacemos referencia a Duranti, que nos menciona que, o nos dice mejor, que la antropología lingüística es el estudio de ese lenguaje como un recurso de la cultura. Como bien ya hemos mencionado, nuestro proyecto está pensado o está dirigido a una comunidad indígena, los Waunán. Entonces, por eso toman relevancia estos conceptos. Entonces está Durante y también está Martin Harris, que vuelve y hace una definición sobre antropología lingüística, que dice que es crucial en el estudio de la diversidad cultural y de las lenguas pues, de toda comunidad, porque orienta la historia, las tradiciones y las construcciones familiares que se dan dentro de la misma. Y así vemos cómo se encuentran las diversas definiciones de los autores. Profe, si me pudieras dar acceso a esas definiciones, a esos fragmentos en el triángulo, a esos fragmentos que son tomados del documento general.
Mm, Sociolingüística también nos aborda las definiciones de los autores, de López Morales, Silvia Corbalán y Luis Oquendo. Y aplicaciones móviles también con su respectiva cita de los autores allí antes mencionados. Bien. Entonces, la siguiente diapositiva ya nos enfoca a lo que queremos decir, que es la metodología. ¿Qué es la metodología? Entonces, iniciamos definiendo metodología según Sampieri. Él la plantea como una investigación que requiere un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se deben aplicar a un estudio determinado sobre un problema o un fenómeno ya definido. ¿Sí? Dentro de esa metodología, entonces, se aborda un enfoque pedagógico. O sea, ya empezamos a encaminar esa línea de trabajo. Como nuestro trabajo se enmarca con una comunidad indígena, por tanto, consideramos que es una investigación cualitativa. Y allí retomamos algunas definiciones que han respecto a esa investigación, como Sampieri, que la define como aquella que se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde su ámbito natural. Quevedo y Castaño también nos dan una definición de esta investigación cualitativa, que la definen como aquella búsqueda para comprender los fenómenos sociales. Entonces vemos cómo van coincidiendo las definiciones entre los autores. Finalmente, la Universidad Autónoma de México también plantea una definición en relación a este tipo de investigación, al decir que se ocupa de la construcción de conocimiento sobre la realidad social y cultural, desde quienes producen esa cultura. Bien, bueno. Eh, ¿Y por qué cualitativa? Como bien ya les había mencionado, porque la propuesta expone o trabaja o tiene como protagonista mejor a una comunidad indígena, en este caso los Guaunan, que además de describir las características de esta comunidad, también identifica las relaciones con otras comunidades culturales, como es el caso de los mestizos, como bien lo planteaba mi compañera en el problema. Bueno, pasamos a tipos de investigación. Entonces, tenemos ya el enfoque metodológico y ahora, ¿qué tipo de investigación vamos a abordar dentro de ese enfoque? Entonces, de manera general, podemos decir que hay 4 tipos de investigación. Está la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. ¿Qué es un tipo de investigación? Es el enlace. Se define exactamente como el tipo de investigación eh, que hace referencia al enlace que ésta pueda tener, el enlace con lo que se pretende investigar. Es por ello que consideramos que el estudio descriptivo es la que mejor se acomoda a la propuesta que estamos desarrollando. Entonces, ese alcance descriptivo pretende detallar situaciones, contextos o fenómenos para hallar lo relevante, para identificar aquello que consideramos importante dentro de la propuesta investigativa, a lo que le estamos apuntando, en este caso la preservación del lenguaje nativo. Al respecto, hay 2 autores que intentan aclarar este tipo de investigación. Entonces, uno es Daimor, que la define como la exposición del tema. Aspectos principales donde indica situaciones, motivaciones del tema. Precisa el origen del problema, utiliza la información estadística, organiza el tema de manera holística, muy abierta, muy general. Y Danke también nos da una definición de la descripción.
Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, la palabra lo dice, describe el fenómeno que se está estudiando. Entonces, es así como pasamos al modelo de investigación, que ya mi compañera Natalie nos abordará en qué consiste. Buenas Profe, noches para todos. Eh, Tengan todos un cordial saludo. Profe, no veo la. Bueno, con lo referente a lo que nos decía el profe Nelson, el modelo de investigación que nosotros, que nosotros referimos es la investigación-acción educativa. Con esto, con esta investigación resaltamos dos autores, los cuales son Hugh Lewis, 1994, y Restrepo, 2016. Este modelo orienta las estrategias metodológicas y facilita las herramientas, instrumentos y procedimientos que permiten preservar la lengua nativa Woumeo a través de una aplicación móvil que es nuestro proyecto de investigación. Con indígenas Wounaan y mestizos del grado 3 de la institución educativa Compartir Recuerdos Bogotá. Le doy la palabra a mi compañera Ana Castillo. Población y muestra. Para Arias 2006 define población como un conjunto finito e infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de una investigación. Esta queda delimitada por el problema y los objetivos de estudio. La IED Compartir Recuerdo cuenta con un total de 520 estudiantes, distribuidos en primera infancia con un total de 75 estudiantes, en primaria 250 y en bachillerato 195 estudiantes. En la institución se encuentran matriculados a la fecha 91 estudiantes Wounaan. El grado 302 de la jornada de la tarde, que es la población de muestra, cuenta con un total de 26 estudiantes, 13 niñas y 13 niños, de los cuales 3 pertenecen a la comunidad Wounaan, 2 niños y una niña. Hay 22 mestizos y 6 extranjeros, que es de la población muestra de nuestro proyecto de investigación. Se optó por la básica primaria y el ciclo 2, puesto en esta edad los niños están en formación y se les es más sencillo incorporar habilidades lingüísticas, y esto a su vez contribuye a mejorar las habilidades sociales y culturales. Por esto escogimos el ciclo 2, el grado tercero, para aplicar y ejecutar esta propuesta, este proyecto de investigación. bueno, entonces Doy la palabra a mi pasamos, compañero Nelson Jiménez. pasamos a la descripción de las técnicas e instrumentos. Eh, ¿Qué técnicas, qué instrumentos consideramos pertinentes para nuestro proceso investigativo? Tenemos entonces la encuesta, las entrevistas semiestructuradas y los diarios pedagógicos. Eh, ¿Qué es una entrevista semiestructurada? ¿Qué es una entrevista? Pues en la entrevista, a través de preguntas y respuestas, se logra comunicar, se logra construir de manera conjunta los significados respecto a un tema determinado, recoger información para después ser respectivamente analizada. Un diario pedagógico, ¿qué es? Pues es el puente que utiliza el investigador dentro de, del lugar o del escenario que se está investigando.
para reconocer aspectos que se dan dentro de esa clase, en este caso educadores, y que no se permite identificar de manera instantánea. Entonces, el diario pedagógico me permite identificar esos momentos, esas situaciones que se dan al instante. Por eso requiere una reflexión, identificar unos temas que se pretendan abordar y a partir de allí se plantean unas sugerencias. Bien. Finalmente, la encuesta hace referencia al estudio de la diversidad. Diversidad, no distribución. ¿Por qué hago la aclaración? Porque recuerden que es una propuesta de enfoque cualitativo. Luego nos interesa es eso, la diversidad de una población determinada. Sobre algún tema de interés dentro de una población dada. Aparecen esas definiciones con sus respectivos autores y las citas donde se retoman. Bueno, pero ¿qué son las técnicas? Hablamos de los instrumentos, de las técnicas, pero ¿qué son realmente? Pues son herramientas que permiten la extracción o construcción de datos sobre el fenómeno población en estudio. Esta definición corresponde a Juni Urbano con su respectiva cita en el documento. Ahora, ¿cómo organizamos estos instrumentos? Pues como bien ya se hizo lectura de los 4 objetivos, aquí ya empezamos a organizar esos instrumentos. Con el objetivo 1 tenemos la entrevista y un diario pedagógico. Perdón, son 2 entrevistas. Una que va dirigida a la gente intercultural. La otra entrevista va dirigida al sabedor, que es el que conocemos popularmente como el líder de la comunidad. Ellos lo llaman el sabedor. Y tenemos un diario pedagógico. Son los 3 instrumentos que tenemos para el objetivo número 1. El objetivo número 2, entonces ya pretendemos plantear una encuesta para identificar cuáles son esos intereses, esas necesidades en relación al tema que encontramos dentro del aula y con la comunidad. Para el objetivo número 3, entonces, una vez proponemos un diario pedagógico. ¿Por qué diario pedagógico? Porque una vez tenemos la información dada por esas entrevistas, recogidas de ese diario pedagógico, hacemos esa trazabilidad, si se quiere, analizamos esa información y planteamos un diario pedagógico para ver si se ha podido avanzar, se ha podido mejorar en algo respecto al trabajo que iniciamos. Finalmente, tenemos en el objetivo número 4 una encuesta que ya apunta a cómo fue de útil o pertinente la herramienta o en este caso la aplicación móvil que aplicamos. Entonces, pretendemos utilizar ese recurso tecnológico y pretendemos también a su vez evaluar si fue pertinente o no. Entonces, de ahí la importancia de organizar el instrumento con el objetivo, que es bien relevante. Por eso inicialmente mencionamos el marco teórico, porque ese marco teórico le da sentido y aquí es donde realmente vamos a ver su importancia para que conecte ese instrumento con lo que se pretende hacer. ¿De dónde viene toda esa información y de dónde viene toda esa problemática? Bien. Entonces damos paso a ese análisis que nos va a Técnicas de comentar mi compañero. análisis estadístico de la información. El diario pedagógico, síntesis y análisis manual, proceso de observación que se va a llevar a cabo en el ejercicio que se va a ejecutar en el aula. Vamos a usar también a Microsoft Excel, que nos permite organizar, almacenar, ordenar e interpretar la información de manera gráfica, lo que nos arrojen las encuestas, las entrevistas y todo aquello que se pueda tabular y organizar en Microsoft Excel. Infogram es un programa que facilita la creación de gráficos, informes e importar datos de múltiples fuentes y carga las hojas de cálculo, a su vez permite la visualización de datos planillados previamente. Esto también se asocia con las encuestas, con las entrevistas,
que se vayan a ejecutar. Para la ejecución de las encuestas y las entrevistas se va a usar también lo que nos ofrece el paquete Office como Word y los formularios de Google que nos facilitan este ejercicio que se va a realizar. Doy el paso a mi compañero Nelson para la validación de expertos. Bueno, entonces, dentro de esta construcción de instrumentos, eh, nos estuvimos apoyados por unos expertos. Entonces, aquí tenemos como una especie de ficha técnica de esos expertos con su perfil profesional, candidato a doctorado, que es una profesora, eh, y su experiencia, y empezó a hacer ella el análisis del trabajo. Entonces, profe, si quieres me das paso a los formatos que ellos... Ya está cargando el documento, entonces ya Vale, se va a entonces, proyectar en pantalla. podemos decir que ellos eh, planteamos unas 12 preguntas en la primera encuesta, y allí hacen su respectiva valoración con sus respectivos comentarios. Entonces podemos encontrar que en la pregunta número 5 es fácil aprender su lenguaje Waunan, el nativo. El comentario que nos hacen es que todavía sigue siendo una pregunta subjetiva, eh, em, en donde se da la visión del entrevistado con lo que puede percibir otra persona que esté aprendiendo o quiera aprender esa lengua. En otra de las preguntas, en la séptima, por ejemplo, es ¿cómo ha sido la convivencia dentro del aula con los niños Guaunán y los niños mestizos? Recordemos que es una entrevista dirigida a la gente intercultural. Frente a esta pregunta, entonces, hacen la siguiente observación. No hay que desviar la pregunta a situaciones de convivencia. Es así como ellos, o en este caso la experta, nos sugiere que las preguntas deben ir enfocadas realmente al problema que nosotros estamos planteando. En este caso, el lenguaje nativo. Entonces, todas las preguntas deben ir dirigidas a eso. Si apuntamos a otro tipo de instancias, pues se pierde el sentido o el tema de la entrevista y del proyecto. Entonces son observaciones que obviamente estamos teniendo en cuenta para, para ser mucho más específicos, más concretos y claros a la hora de poder llevar a cabo toda la propuesta investigativa que tenemos. Eh, una de las preguntas que se le hace a la entrevista del sabedor, entonces es, ¿de dónde viene? Como bien saben, nosotros en la primera etapa, en el primer capítulo, eh, documentamos eso, pero le preguntamos a él. Entonces, o pretendemos preguntarle, perdón. Frente a esa pregunta, entonces el experto, la experta nos hace el siguiente comentario. La pregunta debe aclararse, debe ser mucho más precisa la pregunta para poder obtener la información que se pretende recoger. Entonces, hay que volver a replantear algunas preguntas, en este caso la segunda, en relación a eso. Y así podemos ver que hay varios comentarios de las preguntas. La mayoría, pues, consideran que sí están siendo pertinentes y concretas. Bien. Eh, bueno, el diario pedagógico, como les decía, son tres momentos. Está la temática, lo que se pretende plantear en el aula, y frente a ese planteamiento es observar el desempeño que están teniendo los niños guaunal y los niños mestizos dentro del aula. Cuáles son las situaciones que se dan en orden comunicativo, qué claridad que se le está orientando a los muchachos o a los niños guaunal en el aula.
el español o se le está trabajando su lengua nativa. Entonces, eso es parte del trabajo que pretende identificar el diario pedagógico. Bien, y allí aparece entonces anexado al documento general estas observaciones que nos hace. Entonces, damos paso a la siguiente temática, que son las fases modelo de investigación por parte de mi compañero. Bueno, fases del modelo de investigación. El primer objetivo encontramos, bueno, identificar el nivel de lengua nativa guaumeo y mestizo con estudiantes de segundo ciclo de la institución educativa Compartir Recuerdos. En este objetivo podemos resaltar tres conceptos: lengua nativa, Wounan y mestizo. Categorías o variables: nivel de comprensión y producción oral y escrita, edad, familiaridad con vocabularios y gramáticas de la lengua nativa, valoración y percepción de la lengua nativa, disposición para aprender y practicar la lengua. Dimensiones: dimensión cognitiva, dimensión cultural, dimensión social y dimensión emocional. En instrumento podemos resaltar las dos entrevistas que nos comentaba el profe Nelson, y el diario de campo. Estrategias de intervención. Las estrategias de intervención pedagógica propuestas se enfocan en el aprendizaje basado en proyectos. Indicadores: evaluación de la capacidad del estudiante para comprender y producir textos oral y escrito. Registro de la edad del estudiante para determinar si existe una correlación entre la edad y el nivel de competencia en la lengua nativa y mestiza. Cuestionario para evaluar y frecuencias con los estudiantes que utilizan la lengua nativa. Cuestionario para evaluar la percepción y valoración que los estudiantes tienen en su lengua nativa. Seguimos con el siguiente objetivo específico. Profe Ana, ¿me colaboras, por favor? El segundo objetivo específico: diseñar una aplicación móvil que contenga material audiovisual sobre los vocablos y comandos básicos de la lengua nativa borneo. En esta podemos resaltar los siguientes conceptos claves: material audiovisual, recursos multimedia, diseño de la aplicación, accesibilidad, evaluación de la aplicación y aprendizaje basado en proyecto, aplicaciones móviles. En las categorías resaltamos las siguientes: diseño y estructura de la aplicación, contenido audiovisual, usabilidad, accesibilidad, interactividad, aprendizaje basado en proyectos. Indicadores: diseño de la aplicación, aprendizaje basado en proyectos. Dimensiones: dimensión pedagógica, dimensiones tecnológicas, dimensiones culturales y dimensión social. Y en el instrumento resaltamos la encuesta. Siguiente objetivo específico. En el tercer objetivo específico resaltamos los conceptos claves, los siguientes: desarrollo de la aplicación móvil, plataforma Android, herramientas de desarrollo de software. Dimensiones, diseño de la aplicación, categorías o variables, fase del desarrollo de la aplicación, recursos necesarios, cronograma, calidad del producto, prueba y validación. Indicadores: cumplimiento del cronograma, facilidad y uso de la aplicación, nivel de satisfacción del usuario, funcionalidad y efectividad, compatibilidad de la aplicación. Y el instrumento que utilizamos fue el diario de campo. Siguiente objetivo específico.